Ser o no ser. La alternativa es esta: si es a la luz de la razón más digno, sufrir los golpes y punzantes dardos de suerte horrenda, o terminar la lucha en guerra contra un piélago de males. Morir, dormir, dormir, soñar acaso. La rémora es esa, pues qué sueños podrán ser los que acaso sobrevengan en el dormir profundo de la muerte. Ya de mortal envoltura despojados, suspende la razón. Ahí el motivo que a la desgracia de tan larga vida. ¿Quién las contrariedades, el azote de la fortuna soportar pudiera, la sinrazón del déspota, del vano el ceño, de la ley de las dilaciones, de un amor despreciado, las angustias, del poder los insultos y el escarnio del que menguando el mérito tolera, cuando él mismo su paz conseguirá con un mero punzón? ¿Quién soportará cargas que con gemidos y dolores ha de llevar en vida fatigosa, si el recelo de un algo tras la muerte, incógnita región de donde nunca vuelve el viajero, no turbara el juicio, haciéndonos sufrir el mal presente antes que en busca ir de lo ignorado? William Shakespeare, Hamlet, acto tercero, escena primera. Uno de los enigmas más grandes de la vida es la muerte. Su misterio genera los más grandes y profundos temores. Filosofías, religiones y ciencia han conjeturado sobre ella las más variadas creencias y teorías. Les recomiendo la relectura de los artículos Consciencia Artificial, Esfera de Consciencia y Cerebro y Mente antes de proseguir escuchando esto, pues son fundamentales para la comprensión de lo que sigue a continuación. Primero veremos un nuevo concepto, el de burbujas y esferas mentales. Ya vimos lo que es el cerebro y la mente, pero transcribiré ahora un resumen de su composición física, tanto de uno como de otro, para su mejor comprensión. El cerebro no es la mente, es el órgano físico que domina el cuerpo. La mente está unida de cierta forma a él, pero no es el cerebro. El cerebro se compone de las siguientes partes. 1. Encéfalo. Es la parte medular del cerebro formado de sustancia gris, constituido de neuronas que forman la periferia de todos los órganos que se encuentran en el centro del propio encéfalo. Tiene grupos celulares que efectúan funciones específicas. Unas mueven al cuerpo físico por partes, otras controlan el idioma, los procesos mentales, etc. Son verdaderos acumuladores de energía en miniatura. 2. Tálamo. Son dos cuerpos ovoides de sustancia gris que se encuentran ubicados bajo los ventrículos del cerebro. Intervienen en la regulación de la sensibilidad y como intermediarios en la recepción y envío de mensajes que llegan del sistema nervioso y que son transmitidos a la masa encefálica. 3. Hipotálamo. Se ubica bajo el tálamo. Contiene a la hipófisis y el quiasma óptico. Regula la temperatura. 4. Hipófisis. Es una glándula de secreción interna. Tiene que ver con la regulación del azúcar e insulina en la sangre y se sitúa en la zona del hipotálamo. Se le conoce con el nombre de glándula pituitaria y es denominada en metafísica como la pantalla mental, lo que nos permite ver imágenes dentro de nosotros. 5. Glándula pineal. Regula la voluntad, la vitalidad y la espiritualidad. Estimulándola, incrementamos nuestra voluntad para vencer malos hábitos y dominarlos. Es como un transformador energético que al estimularlo debidamente nos conecta con la mente universal. 6. Bulbo cefalorraquídeo. Gobierna la ensalivación, la secreción y movimientos, tanto del estómago como del intestino. Regula la actividad del corazón
y el calibre de los vasos sanguíneos. También los movimientos de la lengua y de la laringe tienen importante actividad en el sistema nervioso. 7. Médula espinal. Controla los movimientos de tronco y extremidades y es la línea en donde se depositan todos los canales del sistema nervioso central y los ganglios del sistema nervioso simpático, distribuyéndose a todo el cuerpo en células y ramificaciones llamadas dendritas. 8. Cerebelo. Regula los movimientos de la mandíbula y los laterales de los ojos. La mente, en cambio, es la energía cuántica consciente y está formada por un tipo de energía que llamaré plasma, por no encontrar un mejor nombre, con las siguientes características. 1. 7 cuantas cúbicos de materia plasmática heptocúbica forman cada burbuja mental. 2. Los cuantas son partículas cuánticas que trabajan como fotones. 3. La energía utilizada en el proceso mental es igual al espacio-tiempo de la realidad subjetiva donde se desarrolla. 4. Las alfas y analfas son partículas de energía subcuántica producidas por las neuronas. La mente se conforma por la unión de 8 cuantas, que a su vez se unen con retenes energéticos, como la unión de los átomos en las moléculas, formando un cuanta cúbico de 6 caras o lados, planos dimensionales, uno por cada esfera mental, primera preconsciente, segunda subconsciente, tercera consciente, cuarta consciente continuo, quinta supraconsciente y 6 subliminal. Los cuantas cúbicos a su vez se unen en grupos de 7 para conformar la forma heptocúbica de la burbuja mental, un cuanta cúbico por cada nota de la octava. La unión o enlace de varias formas heptocúbicas da origen a la mente o esferas mentales. Estas son insertadas en las unidades de carbono al nacer y sin ellas no seríamos seres pensantes, pues la consciencia artificial no tendría forma de existir. Estas esferas se interconectan con nuestro encéfalo con un vórtice, arco de círculo hacia afuera. La mente, por lo tanto, son formas heptocúbicas plasmáticas agrupadas entre sí, que tienen en su parte externa una estructura físico-plasmática y en cuyo interior se alojan las analfas pensantes, partículas de energía subcuántica. En el trabajo energético y metabólico de las neuronas del cerebro, se liberan partículas de energía subcuántica llamadas alfas, que rápidamente se convierten en analfas, que funcionan como materia prima virgen para que la primera fase del proceso mental se lleve a cabo por interacción de los sentidos con la realidad. No describiré ahora el proceso por ser largo y complicado, pero luego de finalizar el mismo, los recuerdos y pensamientos quedan archivados en el quantum en forma de burbujas mentales heptocúbicas, para ser recuperados cuando se necesiten, tal como se muestra en la saga de películas de Harry Potter, donde Hollywood, como siempre, muestra la realidad disfrazada de ficción. Cuando la unidad de carbono deja de funcionar y el enlace con el ser se desconecta, la consciencia artificial se ubica fuera de esta realidad y toma del quantum las últimas burbujas mentales creadas. A través de estas, la esfera de consciencia crea mediante proyección holocuántica una realidad virtual acorde a la energía espacio-temporal utilizada en el proceso mental de creación de las burbujas mentales, logrando que la realidad virtual creada sea igual a la realidad subjetiva vivida en los últimos momentos de su existencia física. Esta realidad virtual es el espacio de transición dimensional, ETD, donde la esfera de conciencia habita mientras siga ubicada en la consciencia artificial. El tiempo de transición es inversamente proporcional al revertimiento de la esfera de consciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más cerca esté de su estado original, menos tiempo estará en el espacio de transición dimensional. Si usted es solo consciencia artificial y su esfera de consciencia está totalmente revertida al punto de creer que solo es materia y que solo termina con la muerte,
es muy probable que no se dé cuenta de que ya dejó el cuerpo físico y repita una y otra vez, como un bucle de recurrencia cíclica, los últimos momentos grabados por la mente en las burbujas mentales recuperadas. Si por el contrario, su esfera de consciencia está ubicada fuera de su consciencia artificial y usted reconoce y sabe lo que sucedió, automáticamente el enlace del ser con la esfera se interrumpe y usted, mejor dicho, su ser, toma las burbujas mentales que fueron grabadas de forma consciente como experiencia adquirida y se retira a su lugar espacial correspondiente, su hogar estelar, a esperar un nuevo enlace, si es necesario, con otra unidad de carbono de este u otro mundo, en un tiempo pasado, presente o futuro, según le corresponda y disponga con su protector. Todo el proceso es mucho más complicado que esto, pues están en juego las líneas de tiempo paralelas, los multiversos, las llamadas grabaciones acásicas, las dimensiones, las octavas, etc. Pero en líneas generales es correcto. Esta información fue corroborada fehacientemente con experimentos de conexión con el ETD que publicaré posteriormente. La muerte no es el fin de la vida. La muerte es parte de la continuidad de la vida. Somos seres creados por el Do y por lo tanto eternos mientras exista el Do. Cuanto más conscientes seamos de nosotros mismos, mayor será la sensación de continuidad entre existencia y existencia. Despertar es haber vencido la ilusión de la muerte mediante la consciencia de la vida. Morir, dormir, ¿soñar acaso?